Ya, muy bien. Buenos días, chicos. Para Hola. esta semana, nuestro trabajo va a consistir en lo que es la presentación de los estados financieros, ¿no? O vamos ya a comenzar a aprender qué son los grupos contables, en qué se distribuyen, qué clases tienen y cómo se van a ir clasificando. ¿Sí? Y recuerden que para nosotros, en contabilidad, nosotros vamos a tener tres tipos de cuentas generales, ¿no? Las cuentas generales del activo, las cuentas generales del pasivo y las cuentas del grupo de capitales. Indicando a ustedes que las cuentas del activo van a ser todo lo que es de propiedad de la empresa. Es decir, que somos dueños directamente de las cosas. Carros, camiones, camionetas, dinero en efectivo, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, dinero por cobrar, letras de cambio por cobrar, equipos de oficina, muebles, sillas, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos son cuentas del activo, de propiedad de la empresa. Y notando que las cuentas del pasivo siempre van a ser todo lo contrario, ¿no? Que no es propiedad de la empresa y que son las deudas que nosotros tenemos por pagar a terceros en determinado tiempo, pero son obligaciones, ¿sí? Las cuentas contables para nosotros, chicos, van a ser, en cambio, todas las cuentas que nosotros tengamos en movimiento. ¿Sí? Lo que genera el movimiento a nuestra empresa, lo que nos va a indicar cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto compramos, cuánto ganamos, cuánto perdimos, cuánto transferimos, ¿sí? Todas estas cuentitas nos van a dar el poder nosotros utilizar las herramientas contables. Las herramientas contables como el estado de situación inicial, el libro diario, la mayorización en cuentas T, el balance de comprobación, el estado de situación final mensual. Pero para eso, para llegar a esas herramientas, pues quiero que quede claro qué son los activos y qué son los pasivos. Activos, todo lo que es propiedad de la empresa, y pasivos, todas las deudas o compromisos que nosotros tengamos por cumplir con terceros de pago. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. Muy bien. Al nosotros saber o poder ir determinando que las cuentas del activo son la representación de todos los bienes y todos los derechos que tiene la empresa, aclarar que pueden ser bienes, pueden ser servicios tangibles o intangibles, porque va a depender mucho de a qué se dedica esa empresa. Si mi empresa provee de Internet, ¿qué estoy vendiendo, Jairo? ¿Un bien o un servicio? Un servicio, un servicio de Un internet. servicio, ¿no es cierto? Y es un intangible. Pero si nosotros vendemos, Lisbeth Lumbi, vendemos mercadería como ropa, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos dándole a nuestro Inge, cliente? ¿Un bien o un servicio? que disculpe una pregunta. Servicio. No. Dígame, Sarita. Si me puedes el favor de dejar ingresar por el teléfono porque la actividad se me apaga. Ya, ya estás Gracias. adentro. ¿Sí? Sarita, perdón, ¿con quién estaba? Con Lisbeth. Ya, Lisbeth, ¿qué es? ¿Un bien o un servicio la venta de una chompa, por ejemplo? Yo pienso que es un servicio. ¿Un servicio? Pero yo a la chompa la toco, la siento, me pongo, me saco. Ah, Es entonces un sería un tangible. bien. Ah, es un bien. ¿Por qué? Porque todos los bienes podemos palpar. Compro un carro, un terreno, compro una moto, compro una cocina, una lavadora, un computador, una silla, una mesa. Son bienes, porque podemos tocarlos y va a haber una duración en el tiempo. ¿Sí?
En cambio, los servicios como la energía eléctrica, las líneas, los planes celulares, ¿qué más? La entrada al cine y eso son servicios. Como ya habíamos visto en la primera clase, en la clasificación de las empresas, ¿no es cierto? Todo va a depender del tipo de servicio o el bien que nosotros vayamos a vender. Por eso es que nosotros en estas cuentas, en los activos, vamos a poner todo lo que sea tangible e intangible de acuerdo a al servicio o a lo que esté dedicado nuestra empresa. El segundo, los pasivos. Como habíamos dicho en el resumen corto, ¿no? Son todas las deudas que tiene la empresa a favor de terceros. Y los pasivos son todas aquellas obligaciones que nosotros tenemos que cumplir, tenemos que pagar. ¿Sí? Recuerden que las deudas nosotros podemos tenerlas en forma de cuentas por pagar o cobrar cuando no interviene documentación alguna. Cuentas por cobrar o cuentas por cobrar o cuentas por pagar, no interviene documento alguno. Por ejemplo, si yo le digo a Javier Manobanda, digo, Javier, por favor, présteme $1,000, ¿sí? Y Javier me dice, sí, ingeniero, tenga, yo le presto. Pero queda en un compromiso de ética, de moral, ¿sí? En el que no hemos firmado ningún papel. O sea, es una cuenta por cobrar. Me va a cobrar Javier. Y para mí se transforma en una cuenta por pagar, porque no he firmado documentos. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Qué es las cuentas por cobrar y por pagar? Las cuentas, profe, a ver, las cuentas por pagar es así las que no tienen ningún documento. Las cuentas por cobrar o por pagar no intervienen documentos. A Ah, básicamente. diferencia ¿de qué? De los documentos. A ver, permítame, voy a colocar mi pizarra electrónica. ¿Sí? Para estar más claros. Miren, Sí, estoy. profe, está cargando. Ya, muy bien. Las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, no existe un documento firmado, ¿no? Que obligue al pago. ¿Sí? Por eso ponía el ejemplo. Aquí enteramente va destinado a la confianza. ¿Sí? Yo le debo a Jairo, yo le debo a Jairo, tengo que pagarle, porque él me prestó, me hizo un favor. ¿Qué obliga a quién? Pero mande, Aquí no entiendo, dice, obliga a... Al que debe cobrar o el que debe pagar. al que debe cobrar o debe pagar, ¿no? Por eso decía, si Jairo a mí me prestó $1,000, yo tengo la obligación moral de pagar, ¿sí? Porque él confía en mí que le voy a pagar. Pero los documentos por pagar, perdón, las las cuentas por pagar o los documentos por pagar, cuando interviene una letra de cambio o un pagaré, ahí sí se denominan documentos. ¿Por qué? Porque aquí, al contrario
de las cuentas por cobrar o por pagar, no existe un documento, en cambio acá ya existe un documento que nos obliga al pago, ¿sí? Silent, ¿me hago comprender? ¿Sí? Sí, profe, En las, dígame, en las cuentas por pagar en el segundo ejemplo y la D, ¿me puedes repetir de qué era? Las deudas por pagar. Eso es deuda, la de deudas. sí, esa es deuda por pagar, ¿sí? Las cuentas nosotros Las deudas. cobramos Entonces, y las cuentas por pagar, obviamente, pagamos, ¿sí? Así como nosotros podemos cobrarle una deuda a alguien, nosotros también tenemos la obligación de pagarlas, ¿no es cierto? Y a diferencia de estos, nosotros tenemos que ya aquí intervienen documentos legales. Una letra de cambio, un pagaré firmado, obliga a su pago. Y ya no moralmente, sino documentadamente. Eso quiere decir que si Silent me presta los mismos $1,000 y me dicen, bueno, ingeniero, yo le presto, pero por favor, fírmeme un documento. Y esto va a ser la garantía de cobro. Porque Silent me va a cobrar y va a decir, usted me paga, ingeniero, y yo le devuelvo la letra de cambio. Pero si no pago, Silent, ¿qué podrías hacer? una demanda, porque igual está firmado. Eso. Ahí sí vamos a la parte legal. Los documentos de las letras de cambio, los pagarés, son certificados que ya tienen valor jurídico. Como decía Wilson creo que era, Sí, ya profe. me obliga a pagar. ¿Me obliga a pagar a las buenas o me obliga a pagar a las malas, ¿no? Porque me Ajá. pone me pone un juicio ejecutivo, me demanda en la corte y la corte va a sancionar con los intereses, el capital, los intereses del capital y más las costas judiciales a los abogados que se tienen que pagar, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que nos obliga el documento, ¿sí? Las cuentas es confianza, ética, moral, ¿sí? Wilson me presta, yo sé que le tengo que pagar y le tengo que cumplir esa obligación. Me hice comprender lo que es las cuentas por pagar y los documentos por pagar, las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar, ¿sí? Sí, profe. ¿Qué dice? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ya sabemos que tenemos los activos que son propiedad y los pasivos que son deuda, todas tienen que estar registradas en nuestras herramientas contables, ¿sí? Para poder determinar qué, chicos, para poder determinar realmente qué capital tenemos, ¿sí? Y vamos nuevamente acá. Si nosotros tenemos activos y también tenemos pasivos, ouch, perdón, perdón, tenemos pasivos, si los activos dicen qué es lo que tenemos y los pasivos es lo que debemos, cuando yo tengo plata o tenemos dinero y hacemos gastos y me sobra dinero, ¿qué tengo ahí? Perdón, ¿qué tengo ahí, Sayoa? Si yo tengo $100 aquí y me he gastado $50 acá, ¿qué te queda, Isabel Burgos? Profe, me queda 50 pasivos todavía. Eh, no, a ver, Sería un yo saldo, estaba ¿no? tenemos un saldo. Sayoa, ¿estás en clase o no?
¿Me Sí, estoy escuchas? aquí en clases, pero no me dejan ¿Por qué no hablar. respondes? No, sí ¿Sí? estaba respondiendo. No, no se te escuchaba. Muy bien. Entonces, mire, mi mamá me mandó al mercado con $100, ¿no es cierto? Y entre todos los gastos apenas me gasté $50. Ah, yo tengo un vuelto para darle a mi mamá, pues, ¿no es cierto? Sí, tenemos un vuelto y no es un pasivo, es un activo, porque gasté menos que el total. Si gasto 100, tengo 100 y solamente gasto 50, ¿cuánto tengo que darle de vuelta a mi mamá? 50. 50. 50. Así funcionan las empresas. Activos menos el pasivo me da, en vez del vuelto, podríamos capital. ¿Sí? Y nuestra empresa tendría un capital de $50. Sí, obviamente estamos hablando de números menores. ¿Sí? Todos los activos menos el pasivo siempre me va a dar un Capital. capital. ¿Sí? Los capitales también pueden ser negativos. ¿Por qué? Si yo tengo 100 y me gasto 150, voy a tener en contra $50. Eso quiere decir que por ahí pedí prestado $50 a alguien para hacer la semana. Pero ya me queda como pérdida. Ya estoy debiendo. ¿Sí? ¿Me hago comprender, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entre las cuentas, entre todas las cuentas, entre los grupos de cuentas, chicos, también tenemos las cuentas de ingresos. Y las cuentas de ingresos siempre vamos a medirlo en el dinero que representa. ¿Sí? Todo el dinero. El dinero que nos dan a nosotros en la tienda, o sea, tenemos una tienda Walter. ¿Qué coges tú? Dinero, profe, de las Dinero, ¿no ventas. es cierto? ¿Y ese dinero lo vas a seguir acumulando en la casa o vas a hacer algo más? No, profe, para reinvertir Ah, pero mandas a depositar ¿a dónde? Al banco. a un banco. Vas a depositar al banco porque corres el peligro que si tienes mucho dinero en la casa te van y te roban. Claro, Entonces, para nosotros los ingresos siempre van a ser el dinero en efectivo que nos va a dar de acuerdo a las actividades económicas del negocio. ¿Sí? Siempre vamos a manejar dinero. Nosotros vendemos un carro, ¿qué nos van a entregar, Walter? dinero, profe, Dinero, ¿no es cierto? Si yo vendo una casa, ¿qué me entregan, Walter? dinero físico en cuenta, Dinero, como ¿no de es cierto? Todo, chicos, todo está hecho en base a una cotización en dinero. Puede ser en dólares, en yenes, en sucres, en pesos, en soles, en cualquier cosa. Los bienes y servicios hoy se cambian por dinero. Obviamente ya el dinero también ya no es solamente tangible, es intangible también. Por eso tenemos las tarjetas de crédito y todo por el estilo. Agradezco mucho la clase de hoy que termina hasta aquí. Nos vemos el próximo día, miércoles. Hasta luego.